Abramos nuestras Biblias en que el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Amén, hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres, ya le estaba contando una historia, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, Señor, en esta mañana. Haznos entender, Señor amado, que tu palabra es la que nos edifica, y que tú, Señor amado, la pusiste ahí para que nosotros te conozcamos de ti, te amemos y te adoremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿Entendió esta historia? O sea, ¿entendió lo que estamos leyendo aquí en la Biblia? Un poquito, tal vez no lo entendamos, y yo se la refresco. Dice que un hombre rico tenía propiedades, tenía muchos bienes, tenía de todo, tenía corderos, tenía vacas, tenía toros, tenía todo. Así dice la palabra. Y en cambio había un hombre pobre que solo tenía una corderita. Pero dice que se había encariñado tanto con esa corderita que era como su mascota, ¿no? Y la tenía ahí y la cogía en sus brazos y todo esto, ¿no? Dice que vino alguien a visitar al rico y que el rico tenía que prepararle algo de comer al visitante, y no cogió de lo suyo, sino que cogió esa corderita. Dice que la cogió y la hizo comida. Eso le contó el profeta Natán a David. Le contó. Y dice que enseguida el furor de David se encendió, o sea, entró en ira porque comenzó en su mente a juzgar esa historia, la juzgó esa historia y entró en coraje y en ira y dijo: no puede ser, ¿cómo un hombre que tiene tanto va a coger un animalito que es de otro? Un animalito que está encariñado, el dueño con ese animalito, ¿cómo lo va a coger? Él juzgó en su mente. No puede ser, ese hombre que mató a esa corderita tiene que pagar. Termina diciendo: debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y ese hombre rico no tuvo misericordia. Dijo el rey David. Wow, sorprendente esa historia, ¿no? Amén. Siempre, mire lo que hizo David. Dice que se encendió el furor. O sea, aquí lo dice así, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera. O sea, se encendió la ira. El hombre entró en ira. No me cuentes esa historia, Natán, por favor, no me cuentes esa historia. Ese hombre es un perverso. El que mató a esa corderita es un perverso. Se encendió la ira de David. Hermano, siempre vamos a ver el mal en otros, pero no lo vamos a ver en nosotros. Siempre el hombre verá el mal en otros, pero piensa que el mal no está en él mismo. Siempre veremos el mal en otros, en nosotros no. Amén, hermano. Generalmente los hombres buscan ocultar su pecado. Los hombres buscan ocultar su pecado. Es decir, ando en pecado, vivo en pecado, pero quiero ocultarlo, que nadie lo sepa.
¿Sí o no? Usted va a decir, no es solo esa historia, es la historia que estamos leyendo ahorita del 1 al 6, capítulo 12, según de Samuel. No. Yo te puedo decir que nosotros siempre vemos el mal en otro, pero no lo vemos en nosotros. Oye, ese medio extraño, míralo, ese hombre es malo, ese hombre es perverso, ese hombre es corrupto, ese hombre es pervertido. Wow, ves el mal en otro, pero en ti no quieres verlo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 2:21 dice que cuando alguien acusa a otro de hacer algo malo, escúcheme, se condena a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de juzgar a otro, dice el verso 21 de Romanos 2. Dice que no tiene ninguna razón para juzgar a otro. Y por si acaso, hermano, David no tenía ninguna condición moral para juzgar la historia que le contó Natán. Él no tenía ninguna condición moral para juzgar esa historia. ¿Cuántos lo creen? David, el rey David, fue rey sobre Israel. La palabra lo dice. Dice que fue rey conforme a la voluntad de Dios. Dios lo levantó como rey de Israel. Amén. También dice que fue un pastor sobre su pueblo. Y según de Samuel 8:15, dice que gobernaba sobre Israel con justicia y rectitud. Según de Samuel 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Mire cómo termina esa cita bíblica. Dice que David, el rey David, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. O sea, lo que él estaba administrando, lo que él hacía era actuar con justicia y con rectitud al pueblo de Israel. Entonces ahora hablemos un poco de la historia de David y Urías, porque de ahí se deriva esa historia, todos lo sabemos. David y Urías, eso está en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Yo le voy a leer para un poquito contarle la historia de lo que pasó. Dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que los reyes salían a la guerra, pero David dice que envió a Joab a la guerra. Dice que él envió a Joab porque a la final no quiso salir. Pero quiero seguir con esta historia, voy adelantando en el capítulo 11 de 2 de Samuel, pero voy a ir adelantando. Dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza o el terrado, dice, de la casa real. Pero dice que al caer la tarde, y a la final, al momento de caer la tarde, es que siempre la tarde será un poco romántica, ¿no? Hueles el aire, huele bien, hueles el aroma de la hierba, de los árboles, y te pones romántico. Entonces caía la tarde y tenía tan ganas de cantar el rey David, me imagino, una canción de amor. Estaba bien romántico el hombre. Amén. Dice que desde esa terraza o de ese terrado, dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La vio. Y como la tarde lo acompañaba, el viento que corría y le rozaba sus mejillas, el olor a hierba seca y todo listo para cantar una canción romántica. Dice que él la vio a la mujer que se estaba bañando. Me imagino que la vio porque eres libre de ver lo que sea, ¿no? Lo que dijo la hermana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Gracias, hermana, por ayudarme. Dice que él la vio, le estoy contando la historia. Entonces, dice que David envió a preguntar quién era ella. Y le dijeron que ella era Betsabé, esposa de Urías, un soldado, por así decirlo, del ejército de David. Amén. Y entonces dice que David simplemente, en el verso 4 dice que él, dice que la mandó a ver y la tomó. O sea, más o menos, ¿puedes venir conmigo? No, vete para acá. ¿Sí me está escuchando? Dice que la tomó, vete para acá. Así dice. Dice que la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea, él durmió con ella.
¿Eso qué significa? Que tenía sueño ella. Amén. Dice que él durmió con ella. Leo, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, tuvieron relaciones íntimas, ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. O sea, él dijo, ya, anda, ya logré lo que quería, ya me satisfice. Estoy diciendo lo que yo siento, hermano, en el espíritu. A su nombre sea la gloria. Dice que después la mujer le mandó a decir, oye, estoy encinta. Ay, ¿por qué hice esto? Ha de haber dicho David. Amén, hermano, sigo leyendo. Entonces envió David a decir a Joab, envíame a Urías, que es esposo de ella. Claro que solo él lo pensaba. Envíame a Urías. Dice que lo llamó, le dio de comer al esposo de Betsabé. Y dice que lo envió a la casa y en una ocasión, como este muchacho no quería subir a su casa porque él reconocía que todos sus hermanos, los del ejército, estaban peleando en la batalla y él iba a estar descansando acá con su esposa. Él no quiso ni entrar a su casa. Y David se dio cuenta, dice que David tramó primero que coma para que vaya a su casa y tenga relaciones con su mujer. Pero como no pudo, después dice que le mandó, usted está leyendo conmigo y más adelante dice que se tomó unos cuantos tragos. Mandó a ver un trago, tomaron trago. Lo digo en términos populares, ¿no? Lo emborrachó para que él vaya. Ahora sí, ya borracho, ándate a la casa para que te acuestes con tu mujer. ¡No pasó! Hermano, no pasó porque él dijo, no, yo no me voy a quedar. Se quedó abajo durmiendo, dice que con los siervos de David se quedó. Y no fue a la casa. Entonces David dijo, más adelante creo que allá por el verso 14 o 15, escribió una carta. Bueno, ya el hombre no quiere estar con su mujer. ¿Qué hago? Dígame usted qué hago. Usted me puede dar un consejo, ayúdeme. Entonces él dijo, escribió una carta diciendo a Joab, que era el general del ejército, ponga a Urías al frente, verso 15, ¿no? En lo más recio de la batalla y retírense de él. O sea, ponga a ese muchacho noble, a ese muchacho muy noble, que no quiere estar ni con su esposa porque sabe que sus amigos están muriendo en la batalla, él quisiera estar allá también. Ponga a ese muchacho y déjenlo ahí donde están los más fieros de los enemigos, y retírense de él. Escúcheme lo que estoy diciendo porque siento la presencia de Dios. ¿Para qué se retiran de él? Para que sea herido y él muera. Amén, hermano. Escúcheme. Eso pasó. Después Joab le mandó a decir, hemos perdido algo en la batalla, y le mandó a decir, pero el que mandaste a matar, a que muera, ya murió. No pasó más. Todo bien, si quiere te siga leyendo el capítulo 11. Esta historia dolorosa, siga leyendo. Amén, hermano. Yo pregunto, ahorita mi hermano leyó 2 Samuel 8:15, que dice que David gobernaba sobre Israel con justicia y rectitud. Pero eso lo leyó él, ¿se recuerda usted? Con justicia y rectitud. ¿Crees tú que David actuó con justicia y rectitud en este caso? ¿Crees que el gobernante de Israel, el líder que puso Dios para que guíe Israel, actuó con justicia y rectitud? A su nombre sea la gloria. Al ordenar la muerte de Urías, él actuó con rectitud. Él actuó con justicia. Yo no lo creo. Yo no lo creo, hermanos. Amén. En lugar de admitir su pecado, trató de ocultarlo. Dura la palabra, ¿no? Trató de ocultarlo y para esto armó toda una trama. Amén, hermano. Y no quedó ahí. Es decir, él armó la trama. Primero tráelo, que se acueste con su esposa, que vaya a visitar a su esposa, pues es su esposa. Se lo emborrachó, que se vaya con su esposa. No pudo, saber que bueno, ya no puedo, ¿qué hago yo? Habrá que darle de baja. Amén. Dice que en lugar de admitir su pecado, trató de ocultarlo. Amén. Cuando Dios lo confrontó, o sea que no quedó todo ahí, sino que cuando Dios lo confrontó por medio del profeta Natán, que le contó esa historia, y él vio la oportunidad de demostrar que era muy justo. ¡Wow! Ahorita le demuestro a Natán, cualquiera que venga aquí, yo le demuestro que soy justo, bien justo, ocultando mi pecado. Cuando él vio la oportunidad de mostrarse justo ante cualquiera del pueblo, ¡wow! Tenemos un rey que
administra equidad y rectitud y justicia y todo esto. Dice que cuando él vio esa oportunidad de mostrar que era justo, inmediatamente dice que juzgó esa historia. Dijo, no, pues el que mató esa corderita, espérate un ratito, Natán, escúchame, Natán, el que mató esa corderita tiene que pagar. Porque esa corderita era del hombre pobre y el rico tenía mucho. Amén. Él estaba diciendo eso y estaba jugando la historia sin imaginarse que Dios lo estaba desnudando. Sin imaginarse que Dios le estaba diciendo en la cara, le estaba enrostrando lo que él había hecho. Amén, hermano. Porque para Dios todos estamos desnudos. Esconde el pecado si quieres. Esconde lo que quieras. Pero para Dios estamos desnudos. Y Él sabe todo. Y Él ve todo, y aunque esconde el pecado en lo más profundo de la tierra, Él lo sabrá. A su nombre sea la gloria. Hermano, solo el hombre que no conoce de Dios podría actuar de esa manera. Usted va a decir, sí, es verdad, el hombre que no conoce de Dios puede actuar de esa manera. Pues se han dado casos de ministros, y con esto le respondo, que no solo un hombre que no conoce de Dios puede actuar de esa manera. Se han dado casos de ministros de Dios que sin temor de Dios en el corazón también han actuado así. Así como, la pregunta es así como. Hombres de Dios que han actuado así. Así como predican confrontando el pecado cuando ellos mismos pecan tramando lujuria, corrupción y toda forma de perversión. ¿Sí o no? ¡Wow! Que el adulterio es pecado, ellos están adulterando. Que la fornicación es pecado, ellos están fornicando. Que el robo es pecado, ellos están robando. Que la mentira es pecado, ellos están mintiendo. No solo personas que no temen de Dios, que no conocen de Dios. Personas y ministros que conocen a Dios y que Dios los ha levantado. A su nombre sea la gloria. Hablan de que el adulterio y la fornicación es pecado y ellos están viviendo en adulterio y fornicación y lo hacen sin un solo peso de conciencia. Amén, hermano. Lo hacen sin que la conciencia les cueste. Muchos casos ya se conocen. Muchos casos de hombres aquí en el púlpito que los ves bien santotes, bien santurrones y que están y bien guapones también. Y están predicando que el adulterio, que el pecado, que ese pecado tiene nombre. Ese otro pecado tiene nombre. Hablan del adulterio y están adulterando. Hay casos públicos por si acaso, hermano. Y no quiero dar nombre porque estoy predicando en las redes sociales. No quiero dar nombre, pero casos de predicadores que han estado confrontando el pecado, están juzgando el pecado y ellos están viviendo en pecado. Ellos están viviendo en lujuria, en adulterio, en fornicación, en lascivia. A su nombre sea la gloria. Amén. Hablan de que el diablo es mentiroso y ellos son más mentirosos que el diablo. Porque te engañan, te estafan, te convencen con su juego de palabras, te convencen. Y hay cristianos también que son medios, voy a decir una palabra que tal vez no guste, ignorantes de la palabra, cristianos que ignoran la palabra, cristianos que no crecen porque no leen la palabra de Dios y les creen. A su nombre gloria. Con sus prédicas estos ministros, lo digo yo entre comillas, o falsos, o líderes entre comillas, porque son falsos líderes. Amén. Con sus prédicas juzgan a otros a pesar de la inmundicia que los inunda. Con la predicación pueden juzgar a muchos. Yo vi un caso, hermano, yo lo vi, lo seguí por redes, por el internet y lo veí en los videos. De un hombre que fue descubierto en adulterio con otra mujer en la iglesia, hermano. Ese hombre era un predicador. Escúcheme, hermano, escúcheme porque a muchos no les gusta hablar de esto. Ese hombre fue descubierto por su propia esposa de que le estaba teniendo relaciones con una muchacha de la iglesia. ¿Y qué pasó? Ahí se descubrió, porque ellos tienen escondido su pecado. Ahí se descubrió por la esposa de este señor, de este predicador. Muchos han de saber de quién hablo. Tenía una barba candada y con eso digo mucho. Entonces el hombre supuestamente se retiró y Dios lo restauró. Y después de un tiempo, no sé, años, siguió predicando. La pregunta es, ¿tú le confiarías tu esposa a ese hombre que ya está restaurado? ¿Sí o no? ¿Tú le pedirías consejo a ese pastor que supuestamente está restaurado, que andaba en adulterio, le pedirías consejo? Si tú andas en el mismo caso,
estoy en pecado de adulterio y quiero salir de esto, voy a pedirle consejo a ese pastor. ¿Lo harías? Amén. Gloria al Señor. Y así como David se indignó al oír a Natán cuando le contó esa historia, así muchos juzgamos ligeramente sin primero ver nuestro interior. Así muchos decimos, no, es que él está en pecado, pero no vemos nuestro interior. Amén, hermano. Cristo nos dejó un ejemplo maravilloso, un ejemplo precioso de misericordia y de cómo debemos juzgar. En Juan 8, no le digo cuál es la cita porque voy a hablar la historia. La mujer adúltera, ¿sí se acuerdan de la mujer adúltera? Dice que los fariseos se la llevaron para que la juzgue. Entonces, ¿qué dijo Cristo? El que de vosotros esté sin pecado, tire la piedra. ¿Sí o no que le dijo? Les hizo ver que ellos también estaban en los mismos pecados. Les hizo ver que ellos también eran unos inicuos. Amén. Entonces, ¿qué le dijo en el libro de Juan 8? Dice que le dijo, a ver, ya me trajeron a esa mujer, ¿qué debo hacer? Háganlo ustedes primero. El que esté libre de pecado, tire la piedra. Tírale la piedra a ella si estás libre de pecado. Dice que ¿quién los juzgó? A esos fariseos. La conciencia de ellos los juzgó. Porque ellos sabían que estaban llenos, estaban llenecitos de pecado. Estaban saturados de pecado y a su nombre sea la gloria. Y en ese momento, quien los acusaba era su propia conciencia. Amén, hermano. Es más, escúcheme, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7 del 1 al 3, dijo, léalo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y Amén. por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sí ve lo que dice Cristo? ¿Sabe lo que Cristo le dice a todo cristiano? No juzguen si ustedes se encuentran en la misma condición de pecado. Porque dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo del otro? Si tienes una viga que te está obstruyendo la mirada. Lo que Cristo está diciendo es, no juzgues si tú estás en la misma condición que el otro. O sea, ¿cómo puedo predicar yo del adulterio y de la fornicación si estoy en la misma condición? Es lo que está diciendo Cristo. Así están muchos ministros. Así estuvo David. Le contaron una historia y él enseguida juzgó. Ese hombre merece morir porque se comió la corderita. Amén, hermano. Y luego los cristianos se apropian de esa expresión o de esa cita para abusar. Dice, nadie nos puede juzgar, así que podemos pecar, ¿sí o no? Porque el Señor dice, no mires la paja que está en el otro. No te está diciendo eso el Señor. Le está diciendo es al pueblo de Dios que no lo critiques ni lo juzgues si tú estás en la misma condición. ¿Cómo puedes hablar de un cristiano mentiroso si tú eres mentiroso? ¿Cómo puedo yo predicar de la mentira si yo también estoy mintiendo, hermano? ¿Cómo puedo decir que la mentira es un pecado que Dios juzga si yo también soy mentiroso? Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Si Gálatas 5, 19 al 21 dice que evidentes son las obras de la carne. Evidentes son las obras de la carne. La pregunta es, ¿debemos juzgarlas? Si las obras de la carne son evidentes, la pregunta es, ¿debemos juzgar esas obras? Yo digo que sí, por supuesto, hermano. Por supuesto que debemos juzgar. Amén. ¿Cuáles son esas obras de la carne? ¿Cuáles serían esas obras de la carne? Se los digo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. La pregunta es, ¿debemos juzgarlas? Por supuesto que las voy a juzgar. Amén. La pregunta es, ¿las puedo juzgar? Sí. Pero si estoy atestado de ellas, ¿cómo lo puedo hacer? Pero si estoy atestado de esas obras de la carne, ¿cómo puedo juzgar? ¿Cómo puedo juzgar una mentira, una orgía, una lascivia? A su nombre sea la gloria. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo juzgarla si yo también estoy atestado? Eso es lo que quiero que entendamos. Porque tú tienes que predicar en contra del pecado, pero tú tienes que limpiarte ese pecado. Si en Mateo 7:15, mira lo que nos dice Jesús en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Mire, Jesús nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas. Entonces, lo que nos está diciendo en realidad Jesús es que juzguemos, que nosotros juzguemos sus actos impuros de esos falsos profetas. Guárdate, cuídate de esos falsos profetas. O sea, juzga esos actos inicuos e impuros de esos falsos profetas. A su nombre sea la gloria. Amén. El caso de inmoralidad juzgado en el libro de Corintios, el caso de inmoralidad de los corintios, ¿se acuerda? La pregunta es, ¿sí sabe cuál es el caso de inmoralidad? De un muchacho que se estaba teniendo relaciones con su madrastra. Pregunto, ese caso de inmoralidad, ¿quién lo juzga? La iglesia. Hermanos, la iglesia lo juzga. No es que no podemos juzgar. Sí puedes juzgar, porque el Señor dice que juzgue. Mire lo que dice 1 Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera, dice Pablo. Mire lo que le digo. Usted sígame, 1 Corintios 5:12. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Esto lo estoy leyendo en otra traducción parafraseada. Lo que usted está leyendo, yo se lo leo en esta traducción que dice, no es mi deber. Pablo decía, no es mi deber juzgar, no puedo juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los de adentro, o sea, a los que están en la iglesia. Y por si acaso ellos están en pecado y ustedes pueden juzgarlo. Eso es lo que dijo Pablo. No, hermano, es que nadie me puede ver mi pecado. Mira a Cristo. Mentira. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que juguemos con justo juicio. Cuando Cristo le dice, ¿por qué miras la paja? ¿Por qué miras la viga en el ojo de otro? La paja en el ojo de otro. Si tú tienes una viga, o sea, imagínate, una pajita que te está molestando aquí y que te está como estorbando, y tú tienes aquí como un tablón para hacer los encofrados, así, para construcción. Tienes un tablón aquí, un cuartón es que se le dice, cuartón aquí, a los ingenieros civiles que me corrijan, cuartón, si no es ingeniero, gloria a Dios. Tienes un cuartón que no te deja ver. El Señor Jesucristo dice, pero ¿cómo lo puedes juzgar a Él? Si tú estás haciendo eso y más, o sea, tú estás haciendo lo que... Por eso es que hay muchos cristianos, ¿no?, que se rompen, se dan golpe de pecho, se rasgan las vestiduras y son más pecadores que los otros. A esos el Señor le llama religiosos y fariseos. A su nombre y gloria. Amén. Sigamos, hermano. Mire, el Señor tuvo que desenmascarar a David. Triste, ¿no? Fue triste, porque él tenía que haberse recordado, haber dicho, eso también me tocó a mí. No, el pecado estaba bien oculto, hermano. El pecado está oculto. Se arrepienten esos pastores, esos ministros, cuando lo desenmascaran, cuando los pescan con las manos en la masa. Ahí se arrepienten, me arrepiento. Yo los he visto llorar en videos, hermano. He visto llorar a grandes evangelistas, televangelistas, que no sabía lo que estaba haciendo. No, te encontraron. No, tu conciencia no te dijo nada, porque si tú hubiera sido tu conciencia, el Espíritu Santo, tú decías en un momento dado, me retiro porque estoy cometiendo un pecado, sin que te descubran. A su nombre sea la gloria. No, es que el hermano predica fuerte. Sí, predico fuerte, porque así predicó el Señor Jesucristo, y muchos se apartaron de él, y a su nombre sea la gloria. ¿Qué le dijo en 2 Samuel 12:7 el profeta Natán? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo que desenmascarar a David. ¿Qué le dijo? 12:7, 2 Samuel. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Amén. Miren lo que le dijo Dios. Lo desenmascaró. Le dijo, ahora te hago quedar en vergüenza. Ese hombre malo y perverso de la historia eres tú, le dijo Natán. A riesgo de que David le corte la cabeza porque era el rey. Tú, y lo más importante es que el Señor le dice, yo te ungí y te di autoridad. Escúcheme, hermano. El Señor le dijo, yo te ungí como rey sobre Israel y te di toda la autoridad que necesitabas. Amén. El Señor levanta pastores, ministros, siervos y le da autoridad. Dios levantó como rey a David. Y así como David, hay hombres que Dios levanta para su obra. Pero entre estos hay quienes hacen como quieren y andan sin temor de Dios. Sin temor de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios desenmascaró a David. Y también a los fariseos lo desenmascaró. ¿Se recuerda cuando Cristo le dijo fariseos hipócritas? También a los fariseos. Y también lo está haciendo con muchos
falsos líderes actualmente. Con esos líderes falsos, porque son desenmascarados y después ante las cámaras lloran arrepentidos. Mentira, arrepentidos nada. Arrepentidos no es que Dios los restauró. Sí los restauró, pero tienes que esperar la restauración de Dios. No ya me restauró Dios. Amén. Los he visto llorar. A su nombre sea la gloria. Líderes que con sus predicaciones juzgan a los demás, pero ocultan sus malas obras. Amén. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen eso de que predican, juzgan, pero ocultan sus malas obras? ¿Cómo lo hacen, hermano? Como lo hacían los fariseos. Escúcheme bien, como lo hacían los fariseos, quienes para ocultar sus pecados ofrecían multitud de sacrificios. ¿Cuánto creen? Los fariseos, wow, santos, ofrecían multitud de sacrificios, presentaban ofrendas, quemaban incienso, etc. Y seguían pecando. Y seguían pecando. Amén, hermano. Dicen obedecer a Dios, pero no lo hacen. Y lo que hacen, lo justifican como lo hizo Saúl. ¿Sí sabe que Saúl justificó cuando Dios le mandó en una misión? Saúl justificó, vamos a ver otra historia. Saúl justificó lo que él hizo ante Dios. Dios le dijo a Saúl que mate a Amalek y que destruya todo lo que tenga hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, y que lo haga sin piedad. Wow, qué Dios tan malo que tenemos. ¿Por qué lo dijo Dios? No te lo voy a explicar ahorita, pero atente a la voluntad de Dios, acepta y respeta la voluntad de Dios. Dios le dijo que destruya, que saque de raíz y sin piedad a ese rey y a todo su pueblo y a todo su ejército. Hombres, mujeres, niños de pecho, todos los animales, los que tengan animales, mátalos. Y lo dijo, mátalos sin piedad. Hermano, no lo estoy inventando. Ahí está la palabra en el libro de Samuel. Mátalos sin piedad, le dijo. Amén. 1 Samuel 15:3, si quiere, véalo. Dice así, ve pues, 1 Samuel capítulo 15 verso 3, 1 Samuel. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. ¿Qué quiere decir eso? Sin piedad. Se lo repito. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, oveja, camellos y asnos. Sin piedad. Amén, hermano. Sigo. Saúl mató a todo el pueblo, pero perdonó la vida a Agag, rey de Amalek, y no destruyó a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Eso está más adelante, verso 15, verso 9 de ese mismo 15, ¿no? Escúcheme, mire lo que hizo Saúl. Dice que él mató a todo el pueblo, pero perdonó la vida al rey de Amalek. La pregunta es, ¿Dios no le dijo eso? Dios le dijo exactamente, mata a Amalek. Pero Saúl dijo, no, yo le tengo más compasión que Dios. Oye, mira ¿cómo se llamaba? Agag, vete conmigo, te llevo presito nomás. Ahí te quedas presito, en una celdita te quedas. El Señor le dijo, mata a Amalek. Saúl quería demostrar más misericordia que Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le alaban? ¡Alábele! Saúl desobedeció la orden que Dios le dio. Y mire, él justificó que las ovejas y las vacas eran para ofrecer sacrificios a Jehová. Él dijo, es que tampoco destruí las ovejas, unas gordotas ovejas, unas vacotas gordotas. No las maté porque te iba a ofrecer sacrificio. El pueblo me dio la sugerencia y yo la acepté. Desobedeció a Dios otra vez. Porque Dios dijo, todo lo anatema, mátalo. A su nombre sea la gloria. Y si quiere váyase a 1 Samuel 15:9 para que vea. Yo se lo leo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil destruyeron y despreciable, dice que lo destruyeron. Y después le dijo, es que quería ofrecerle sacrificio a Dios. Dios no le dijo, déjamelo a lo gordo déjamelo a mí, para que me ofrezca sacrificio. Dijo, acaba con todo. Hay otra justificación. Amén, hermano. igualito están estos líderes falsos, por si acaso, hermano.
líderes falsos que me escuchen en las redes, muchos líderes falsos ahorita, muchos pastores falsos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Amén. Oran y trabajan para Dios, por si acaso. Oran y trabajan para Dios, estos líderes falsos, pero viven en pecado. Amén. Vemos, hermanos, vemos que con la religiosidad hay muchas formas de ocultar el pecado. Solo con la religiosidad podemos ocultar el pecado. ¿Quién lo ocultaba? Los fariseos, los publicanos, los escribas y los fariseos ocultaban el pecado. ¿Con qué? Con la religiosidad. Cristo le dijo religiosos hipócritas. ¿Sí o no que Cristo le dijo? Amén, hermano. Cristo le dirá alguna vez a todos estos falsos: nunca los conocí, jamás los conocí. Ya tú sabes cuál es esa cita bíblica, ¿no? ¿Cómo? Jamás los conocí. ¿Cómo? Van a preguntar mucho, porque Cristo le dirá en algún momento: jamás los conocí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Sí, hermano. El Señor le dirá: jamás los conocí. Personas que están y que sirven en las iglesias, pero mienten llamándose siervos de Cristo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amén. Esta cita nos aclara, hermanos, que hay gente en la iglesia que no tienen la genuina fe salvadora de Cristo. Esa fe que salva, que Cristo nos las dio, no la tienen. Muchos en la iglesia, hermano. Bueno, no voy a decir mucho. Hay gente en la iglesia que no tiene la genuina fe salvadora. Y les digo por qué. Porque hay gente que Dios los perdona y los levanta, pero ellos siguen iguales sin cambiar. Muchas personas, cristianos, Dios los ha perdonado, los ha levantado, pero ellos no dan muestra de su cambio. O sea, ellos siguen iguales sin cambiar. Juzgan a otros y ellos practican el mismo pecado. ¿Sí o no? Se dicen ministros, pero muestran irrespeto a Dios y a su palabra. Si yo soy ministro, tengo que obedecer la palabra de Dios. Muestran irrespeto a lo que la palabra de Dios les dice. Amén. Desprecian la sangre de nuestro Señor Jesucristo con todas las barbaridades que cometen. Desprecian esa sangre. ¿Por qué? Porque hay muchos que cometen barbaridades. A nadie les importa. A la iglesia, a la membresía no le importa. A la grey de Dios no le importa. Debería importarle, porque lo están llevando al infierno con sus consejos mal dados. Amén, hermano. La pregunta es: ¿por qué estos ministros o supuestos ministros de Dios, o líderes, o pastores, o simplemente miembros de la iglesia, por qué actúan así? ¿Por qué usted cree que actúan así? Porque tienen en poco la palabra de Dios. Vámonos a 2 Samuel para ir terminando, capítulo 12, la cita inicial, pero vámonos al verso 9. 2 Samuel 12, 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Aleluya. Qué triste, ¿no? Por eso es que actúan así, porque tienen en poco. No les importa la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz. La palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. ¡La tienen en poco! Por ser rey, David creyó que estaba por encima de Dios. Por ser rey de Israel, él creyó que estaba por encima de las órdenes de Dios. Y no es así, hermano. Amén. Así mismo estos ministros, estos pseudos ministros, después de recibir autoridad de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermano? Desplazan esa autoridad y establecen la de ellos. Resultado, por eso yo digo, hermanos, tengan discernimiento y escuchen. Tengan discernimiento siempre, o sea, ese olfato espiritual, ténganlo siempre despierto. Resultado de estos tipos, de estas personas, de estos ministros. Resultado, cristianos débiles, cristianos amañados, llenos de mallas, por si acaso.
llenos de maña, porque maña es lo que más te enseñan en las iglesias, estos pseudo líderes, cristianos débiles, cristianos amañados, cristianos molestos por todo mensaje que escuchan. Es que les afectas a las orejas, les afectas a los oídos. El mensaje tiene que ser fuerte, que te transforme. Y ellos, porque están escuchando a esos líderes que son lisonjeros, entonces cuando escuchan un verdadero mensaje, se ofenden, les duelen los oídos. Uy, el hermano habla muy duro. Cristo habló duro. El Hijo de Dios, ese ser que vino a amarnos, príncipe de paz, habló duro. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Para ir terminando, por si acaso ir terminando no es ya terminamos, falta un poquito para terminar. Se ríe la hermana. A su nombre sea la gloria. Aleluya. No crea usted, hermano, por si acaso no crea usted que Dios no va a hacer nada. Voy a leer la última cita que está en 2 Samuel capítulo 12 del 10 al 12. Ahí mismo, siga adelante, del 10 al 12. Amén. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aleluya, hermano. Dios demandará el pecado. Hermano, Dios demandará el pecado. Amén. Dios no permitirá que su pueblo sea extraviado por esta gente perversa. No lo permitirá Dios. Amén, hermano. Dios, así como hizo con David, enviará juicio sobre estos guías espirituales, supuestos guías espirituales. Amén, hermano. Yo pequé, hermano, pero Dios es amor. Arrepiéntete, dice el Señor. No es que yo pequé, pero Dios es amor, entonces me va a perdonar. ¿Por qué estás pecando cada día? ¿Por qué pecas cada día? ¿Por qué un ministro está pecando permanentemente cuando no debe hacerlo? Arrepiéntete, dice el Señor, y a su nombre sea la gloria. Porque Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Quisieras que Dios te juzgue como tú lo haces con tu hermano? Amén. Dios quiere tu arrepentimiento. Y voy a mirarle a la cámara, porque hay muchos ministros que me pueden escuchar. Y por ende me van a escuchar. Dios quiere que te arrepientas y que no sigas pecando. Dios quiere que te arrepientas y que no sigas pecando. Y a su nombre sea la gloria. Si hay algún pecado que estás encubriendo, no sigas con esa conducta. Esa conducta es perjudicial. Si algún pecado estás encubriéndolo, escondiéndolo, para ti es perjudicial. Dice el salmista 51, Salmo 51. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, Dios. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Porque yo reconozco que he pecado, dice el salmista. Yo reconozco, arrepiéntete, porque el salmista reconoció que había pecado. Pero acá tú no, los ministros siguen como si nada, hasta que lo descubren. Ya arrepiéntete, para que guíes al pueblo que Dios te puso. A su nombre sea la gloria. Confiesa tu pecado y apártate del mismo. Dice el Señor que alcanzarás misericordia. Si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte del mal. Que el Señor los bendiga, hermano, y a su nombre sea la gloria.